Licenciada, tenga usted muy buenas tardes. Mi nombre es Noelia Melgares Rojas, juntamente con mi compañera Marlene Céspedes Durán, ambas estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quienes vamos a hablar acerca del enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck, donde vamos a empezar con la definición, con los antecedentes que conlleva lo que es el enfoque cognitivo-conductual. También veremos lo que son cada una perdón, la biografía de Aaron Beck, también las tres fases que existe en el enfoque cognitivo-conductual y el número de sesiones y las técnicas que se utilizan en cada una de las sesiones. Bueno, para empezar, ¿qué es el enfoque cognitivo-conductual? El enfoque cognitivo-conductual es un modelo científico donde hay procedimientos, se podría decir, que tratan lo que son alteraciones psíquicas de un paciente, como ser de un paciente depresivo, con fobia, con ansiedad, en fin, la cual también este enfoque se centra en poder identificar y cambiar lo que son los pensamientos y las creencias negativas que tiene el paciente. En cuanto a los antecedentes de la terapia cognitivo-conductual, este enfoque abarca se podría decir cuatro grandes técnicas, como es el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, el aprendizaje social y el aprendizaje cognitivo, ¿ya? También este enfoque está a base de tres generaciones. En la primera generación apareció lo que es la terapia con conducta, ¿ya? Por el autor Wolpen, que era un psiquiatra quien ha desarrollado lo que es el tema de la desensibilización sistemática, allá por Sudáfrica. Ya por lado de Europa, ya apareció otro autor que era Eisen y un grupo de participantes de Inglaterra, se puede decir, quienes han aplicado lo que son ya esta terapia que es de la terapia conducta, ya a personas que tenían problemas como es neurosis, fobia y agorafobia, ¿ya? Juntamente también aquí ya se empezaron a desarrollar lo que son ya la técnica de exposición, la técnica de aproximación sucesiva, en fin, ya por lado de los Estados Unidos aparece el autor Skinner, quien ha desarrollado lo que es la técnica del condicionamiento operante y el análisis experimental en comportamiento o, o del comportamiento, ¿ya? En esta generación, o sea, en esta primera generación, al terapeuta se lo conocía más como investigador que por clínico. También en esta generación a las conductas se le entendía o se lo entendía en términos de normal o anormal, ¿ya? Y también se mantenían, ¿no? Bajo principios del aprendizaje, ¿no? Y en la segunda generación empezaron a aparecer nuevos protagonistas, como es Albert Ellis, conjuntamente con su terapia racional emotiva. Luego también apareció lo que es el autor Aaron Beck, conjuntamente con la terapia cognitiva conductual. Para entonces se le conocía como terapia cognitiva, que es hoy en día se le conoce como terapia cognitiva conductual. Quienes estos dos autores eran autores, se puede decir, muy emblemáticos, ¿no? De la orientación cognitiva. En esta segunda generación, ya a los terapeutas se les conocía ya más como clínicos que investigadores. También dentro de esta segunda generación empezaron a aparecer lo que son ya nuevas técnicas, ¿no? Como es el manejo de situaciones, la técnica de soluciones de problema y el más conocido que es la técnica de la reestructuración cognitiva. Después aparece lo que es la tercera generación, juntamente con la terapia contextual, ¿no? Donde destaca aquí el tema de la relación que tiene el sujeto con el contexto, ¿ya? De cómo este individuo interactúa y construye su realidad, ¿no?
y en aquí el comportamiento ya se va a explicar a base de la epistemología constructivista, ya siendo este enfoque el más protagonista. En esta tercera generación al terapeuta se le conoce más, digamos, por clínico e investigador, perdón. Y las terapias que más se destacan en esta tercera generación es la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de la eléctrica conductual, también está lo que es la terapia constructivista, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a los antecedentes, ¿no? Del enfoque cognitivo-conductual. Eh, en la biografía de Aaron Beck, Aaron Beck nació justamente el 18 de julio del año 1921 en Rhode Island, quien proviene, ¿no? de padres judíos quienes han emigrado a los Estados Unidos. El año 1924 fundó lo que es el Instituto Beck para la terapia de lo que es, para la terapia de investigación cognitiva, ¿ya? También, justamente ese tiempo, él era profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania. Eh, hubo un tiempo donde, bueno, volviendo un poquito hacia su infancia de Aaron Beck, en su infancia él pierde a su hermana, o sea, fallece su hermana, la cual eso provocó que su madre sufriera de depresión. Justamente por ese tiempo también Aaron Beck se enferma ya de una infección la cual provocaba que él tuviera dolores muy graves, ¿ya? Y justamente él comentaba de que él para poder calmar lo que son los dolores, él asistía o hacía un tratamiento emocional psicológico, ¿ya? Para poder controlar lo que son los dolores que fueron provocados por pensamientos negativos. Después había un tiempo donde el autor Aaron Beck empezó a estudiar lo que es el psicoanálisis para poder conocer de cómo intervenían, ¿no? En pacientes depresivos desde la teoría psicoanalítica. Y como sabemos, la teoría psicoanalítica, ellos consideran que la depresión es un autocastigo. Es un autocastigo que uno mismo se realiza. Entonces, esa teoría a Aaron Beck no le convenció, es por eso que, o sea, no le convenció porque él tenía pacientes o sea, pacientes depresivos que sufrían de pensamientos negativos, ¿no? Y por eso es que él empezó a clasificar en tres partes lo que son estos pensamientos negativos, que era pensamientos hacia uno mismo, pensamientos hacia las demás personas y pensamientos hacia el futuro, ¿no? La cual ha sido conocida como la triada cognitiva. Después, Aaron Beck también es muy conocido, ¿no? Por la creación de los instrumentos de evaluación, como es ¿cómo se llama? Como es lo que es el inventario de depresión de Aaron Beck, el inventario de ansiedad de Aaron Beck, que hasta el momento tanto estudiantes como terapeutas lo utilizan, ¿no? Con todo esto podemos decir de que el enfoque que creó Aaron Beck fue un aporte muy importante, ¿no? Para lo que es la psicología, porque ha demostrado, digamos, unos resultados muy positivos, ¿no? Para poder tratar con personas con distintos trastornos. Ya el año 2021, recientemente, él fallece, ¿no? A los 100 años de edad. Con, como, como a principio yo decía de que el enfoque cognitivo-conductual se utilizaba para tratar, ¿no? Alteraciones psíquicas del paciente, ¿no? Donde con este enfoque lo que se hacía era poder identificar y cambiar lo que son los pensamientos y creencias negativas que tenía el paciente, ¿no? Y de esa forma poder encontrar una mejoría en cuanto a su comportamiento.
De eso se trata lo que es el enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck, ¿no? Y justamente este enfoque se consta de tres fases. La primera fase se llama de evaluación. En esta fase lo que se hace es obtener la mayor cantidad de información del paciente, de su distinta área, como decir, áreas personal, social, profesional, cultural, ¿no? También en esta fase lo que se obtiene son antecedentes, tanto físicos y psíquicos del paciente. Después, también en esta fase se utilizan, ¿no? Lo que son las técnicas tanto del cuestionario, de la historia clínica. ¿Para qué? Para poder obtener, ¿no? La mayor cantidad de información del paciente, ¿no? Y en la segunda fase, que se llama de proceso terapéutico y aplicación de técnicas, aquí lo que se hace ya es aplicar técnicas tanto cognitivas y conductuales, ¿no? Para poder identificar los pensamientos distorsionados y creencias negativas que tiene el paciente, ¿no? Y, por ejemplo, una técnica sería lo que es la reestructuración cognitiva, donde, ¿cómo se puede decir? De que mm, donde se empieza a cuestionar y poder, o sea, la técnica de reestructuración cognitiva se trata de poder cuestionar y modificar lo que son los pensamientos distorsionados que tiene esta persona y poder realizar que el paciente no pueda tener un pensamiento más, ¿cómo se puede decir? Más realista y adaptativa a su contexto. Ahora, en cuanto a la fase de seguimiento y terminación de la terapia de prevención de recaída, ya es la tercera fase. Aquí es poder lograr una buena terminación, ¿no? De la terapia, ¿no? Eh, donde se trata de poder poner en práctica cada una de las habilidades tanto cognitivas y conductuales que se fueron practicando, ¿no? Para de esa forma obtener, ¿no? Resultados en el paciente a largo plazo y no a corto plazo. Y también lograr, ¿no? Que el paciente de manera independiente lo pueda realizar, ¿no? Cada una de las técnicas que se fueron realizando en cada una de las sesiones. También, justamente en esta fase, lo que se realiza es poder prevenir, ¿no? Lo que son las recaídas del paciente. En esta parte es muy importante que tanto terapeuta y el paciente, ¿no? Detecten, ¿no? Situaciones donde el paciente posiblemente pueda tener ciertas recaídas, ¿no? Y también el paciente conozca, ¿no? Qué técnicas cognitivas o conductuales utilizar, ¿no? Al momento de tener ciertas recaídas. También en esta fase es importante hacer el tema del seguimiento una vez terminado cada una de las sesiones. Bueno, ya llegando a las sesiones, la primera fase de evaluación abarca las tres primeras sesiones, ¿ya? Donde, bueno, en esta primera fase habíamos dicho que es de poder obtener la mayor cantidad de información. Entonces, en la sesión, lo que se realiza es poder, bueno, lo primero que se realiza es pues iniciar, ¿no? Con un saludo inicial y también explicar, ¿no? Explicar en qué consistirá, ¿no? Lo que es la terapia cognitiva conductual, ¿no? De Aaron Beck. Después lo que se va a realizar es aplicar lo que es la técnica de la historia clínica al paciente. Después también se aplicará lo que es la técnica de los cuestionarios, ¿ya? De los test psicológicos para poder obtener, ¿no? Información en distintas áreas que está afectado el paciente, es decir, en el área familiar, de pareja, social, en fin, también se podrá conocer, ¿no? Lo que son los antecedentes psicológicos y psíquicos del paciente. Ya en la segunda fase se pone en marcha lo que es la técnica de los autorregistros, ¿ya? Que tiene la finalidad de poder registrar los pensamientos
automáticos que tiene la persona, o los también conocidos por los pensamientos negativos que tiene el paciente, ¿ya? Por ejemplo, el paciente puede que diga, digamos, no, en nuestro caso estamos abarcando lo que es la depresión, puede ser un pensamiento que la persona diga, soy madre soltera y por eso nadie me quiere. Entonces, cada uno de cada, cada pensamiento que el paciente vaya diciéndonos, ¿no? Se va a ir anotando en esta técnica de lo que es el autorregistro. En la tercera sesión, lo que ya se va a realizar, o sea, se empieza ya poniendo, o sea, haciendo un repaso o un feedback, digamos, de lo que se hizo la anterior sesión. Aquí lo que se realiza es poder analizar, ¿no? Juntamente con el paciente, los problemas que tiene o que él considera por qué, digamos, eh, sufre de depresión. Ya se pone a analizar, luego se registra, ¿no? Si el paciente tiene ansiedad, depresión, de acuerdo a los test o perdón, a los cuestionarios o a los test psicológicos que hemos aplicado, ¿no? Entonces, en ahí, digamos, se le va a estar diciendo, ¿no? Al paciente que tiene depresión, de tipo leve, de tipo moderado, de tipo grave, ¿no? Y también en qué grado de estrés, de ansiedad tiene el paciente, ¿no? De eso consta estas tres primeras sesiones. Continuando con la segunda fase, tenemos la cuarta sesión, donde tenemos la técnica de adiestramiento de relajación, que es una técnica conductual que tiene por objetivo sobre todo ayudar al paciente a relajarse y disminuir el estrés, la ansiedad, ya que la relajación es un estado mental como físico. Entonces se realiza a través de ciertas actividades como por ejemplo puede ser caminar, nadar, dialogar o hablar con otras personas, realizar ejercicios de respiración profunda, de relajación muscular de todo el cuerpo, sobre todo enfocado en lo que es la mente, ¿no? Que tenga imágenes positivas. También la meditación ayuda para poder enfocar los pensamientos. En la sesión 5 tenemos las estrategias cognitivas, que consiste en un conjunto de estrategias para poder controlar el impacto, en este caso, de los procesos cognitivos y afectivos. Uno de los objetivos de esta técnica es que el paciente sea consciente del papel que juegan, en este caso, las cogniciones, ¿no? Y las emociones en el mantenimiento de la depresión. Es decir, ¿qué experimentamos en este caso cuando estamos deprimidos? Entonces hay una evocación de pensamientos, de sentimientos por parte del paciente. Por ejemplo, puede ser el paciente que diga, todo es inútil, no soy bueno para, o como otras personas. En este caso es algo que el paciente piensa, que infiere o que interpreta, ¿no es cierto?, de manera distorsionada, pero que en la realidad no existe, no existen los hechos tal situación. También tenemos en esta sesión 5 otra técnica que es el adiestramiento de resolución de problemas, que es un medio, en este caso, para reforzar las habilidades de afrontamiento que pueda tener el paciente, mediante el cual los pacientes pueden identificar un problema y luego tratar de responder a cada una de las cuestionantes que ellos mismos se pueden plantear. Por ejemplo, una buena forma de aplicar esta técnica es preguntarle al paciente cuál sería su consejo, digamos, para otras personas que tienen una experiencia similar o igual a la suya, ¿no? ¿Qué le aconsejarían en este caso? Entonces, esto va a estimular al paciente para que pueda dar soluciones a su problema. Es decir, identificar y definir un problema y obtener soluciones. En la sesión 6 tenemos la técnica de dominio y agrado. Por ejemplo, algunos pacientes realizan ciertas actividades, pero al hacerlo no logran cierta satisfacción o agrado, ya que pueden predominar las condiciones negativas que pueden anularlo anterior, es decir, el agrado. Por ejemplo, cuando realizan ciertas actividades poco interesantes para ellos, lavar, planchar, la ropa, en este caso no encuentran o no pueden encontrar gratificación en su realización. Entonces, ¿qué es lo que se debe incentivar en este caso? A que puedan realizar actividades agradables, ¿no? Y en este caso podemos utilizar vista, que plantea Beck también,
basándonos en una lista de Levinson, dice, donde se puede anotar en una línea las actividades, en otra línea la frecuencia con que realizan esa actividad y el agrado, tomando en cuenta, en este caso, la frecuencia de 0 a 3 y el agrado también de 0 a 3. ¿Ya? Entonces se le presenta una serie de actividades, como por ejemplo ir a la piscina, leer un libro, comprar cosas, etcétera, ¿no? Basándose en esta lista. Y el paciente va anotando todos los cambios de ánimo que le puedan producir este tipo de actividades. Previamente, obviamente, se debe explicar al paciente qué es dominio, ¿no? Que se refiere sobre todo a lograr algo, a realizar una tarea determinada, que antes la podía hacer tranquilamente, pero debido a su problema de depresión ya no la realiza. Entonces, eh, y explicarle también qué es el agrado, ¿no? Que se refiere sobre todo a los sentimientos de placer o alegría que derivan de una actividad que pueda realizar. Tenemos la sección 7, donde utilizamos la técnica de empleo del contador de pulsera, que es una técnica cognitiva que ayuda en este caso a que el paciente pueda identificar y controlar sus condiciones. Y es útil, digamos, para poder demostrar al paciente la forma, cómo sus pensamientos se van produciendo, ¿no? Cómo esos pensamientos se pueden mantener o cómo se pueden identificar esos sentimientos negativos u otros síntomas, en este caso la depresión. Entonces se aprieta un botón cada vez que aparezca un pensamiento negativo de sí mismo hasta que vaya disminuyendo a medida que pasan los días. Entonces se puede utilizar por 3 semanas la técnica, ¿no? Por lo tanto, se va a ir viendo la mejoría que tiene el paciente. Esta técnica ayuda sobre todo al autocontrol, es decir, que el paciente no se critique de forma negativa. Pasamos a la siguiente sesión, en la sesión 9, que en esta sesión, perdón, en la sesión 8 todavía tenemos la técnica de pensamiento inadecuado. En este caso, la técnica de pensamiento inadecuado consiste en darle al paciente, por ejemplo, una hoja donde se encuentran cierto tipo de información, como datos, una situación, emociones, pensamientos automáticos, eh, una respuesta racional y los resultados, ¿no? Previamente también explicando al paciente en qué consiste y cómo se debe llenar la hoja. Entonces, se le puede dar algunos ejemplos para que pueda entender mejor el paciente. El objetivo, sobre todo, de esta técnica es ayudarle a elaborar ciertas respuestas de carácter racional frente a las condiciones negativas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cobrar mi sueldo a recursos humanos y la persona que está encargada de pagar los sueldos me trata mal, entonces, ¿cuál va a ser mi emoción? Voy anotando, ¿no? En una lista ahí. Será mi emoción de ira, de enfado, de tristeza por la forma en que me trató. ¿Cuál va a ser la condición? Lo que yo pienso, voy a decir, no le caigo bien. Pero también puede haber otro tipo de interpretaciones. Decir, en este caso, que la persona que estaba cancelando los sueldos estaba de mal humor, porque tuvo un problema serio familiar, porque tuvo un problema en el área laboral, etc. Ahora pasamos a la sesión 9, que corresponde a la tercera fase de seguimiento, terminación de la terapia y prevención de recaída. En esta sesión vamos a utilizar la técnica de reatribución, que también es una técnica de carácter cognitivo, que se basa sobre todo en ayudar al paciente a poder valorar cuáles pueden ser en este caso la causa de una situación determinada, con el fin de poder analizar y poder modificar esas creencias respecto a dicha causalidad. Entonces se le pide al paciente que realice una lista de manera mental de las posibles causas de un determinado síntoma. Por ejemplo, si nosotros vemos la reatribución en el caso de una taquicardia, entonces, ¿qué podemos en este caso decir cuáles son las causas? Porque subí, digamos, rápido las escaleras, porque tomé mucho café, etcétera, ¿no? Entonces, el paciente siempre va a atribuir de manera negativa o incorrecta la culpa o responsabilidad, ¿no?, de esos acontecimientos. Entonces, tiene una tendencia, en este caso, a autoculpabilizarse
por situaciones que escapan en este caso. En la sesión 9 tenemos la técnica de asignación de tareas gradual, que es una técnica conductual. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene depresión, vemos que hay una incapacidad para poder realizar ciertas actividades. Entonces, esta técnica consiste en asignar al paciente algunas tareas concretas, como por ejemplo, darle una tarea de tender la cama, de vestirse por la mañana, de limpiar la casa, etcétera, para demostrarle que puede tener control, en este caso, de su entorno. Pero a medida que resulta más fácil realizar esas tareas sencillas que le hemos dado, luego se le va asignando tareas un poco más complejas, ¿no? Para que evalúe, en este caso, su ejecución y pueda el paciente observar los cambios que ha tenido como resultado de su propio esfuerzo. En la sesión 11 tenemos la técnica de práctica cognitiva, por ejemplo, cuando una persona está con depresión, hay una dificultad para poder concentrarse, ¿no? Que puede, en este caso, imposibilitar hacer o realizar ciertas actividades que las hacíamos de manera cotidiana o habitual. Entonces, la práctica cognitiva consiste en pedirle al paciente que imagine de manera continua cada paso que implica la ejecución de una actividad. Entonces, este proceso va a permitir que el paciente preste atención sobre todo a todos los detalles más importantes de las actividades que desea realizar. Entonces, también va a poder identificar los posibles obstáculos que se le presentan, que pueden en este caso invertir la realización de la tarea. Por ejemplo, cuando el ir a clase, imaginamos desde que se levanta, en este caso el paciente tiene que imaginar, ¿no? Se ducha, toma desayuno, y al momento de poder sacar su movilidad, por ejemplo, resulta que no arranca. Entonces, ¿qué hago? Dice el paciente, ¿no? Una de las soluciones puede llamar un móvil, sería una solución, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es eliminar ese obstáculo de que el automóvil no arrancaba. Entonces, vuelve a imaginar todo de nuevo y ver que esa actividad se ha cumplido de buena forma, eliminando ese obstáculo. Continuamos con la sesión 12. En esta sesión 12 utilizamos la técnica de prevención de recaída. Esta técnica va a ayudar al paciente a identificar y tratar con éxito los factores que podrían contribuir a su recaída y asegurar que no se vuelvan a repetir o que no vuelvan, en este caso, al nivel anterior. Por ejemplo, la sensación de confianza que uno pueda tener, ¿no? De recuperarse después de haber tenido ciertos contratiempos y aprender a responder eh, adaptativamente en situaciones, por ejemplo, de depresión, ser flexible con respecto al fracaso. La sesión 13 utilizamos la técnica de entrenamiento en asertividad y roleplay, que es una técnica conductual también, que se centra sobre todo en las habilidades específicas y puede incluir otros tipos de técnicas, como en este caso la práctica cognitiva. ¿Qué implica esta técnica de entrenamiento en asertividad y roleplay? Implica adoptar un papel, por ejemplo, para poder mostrarle al paciente un punto de vista alternativo. Es decir, que el paciente pueda asumir diferentes roles, ¿no? Y demostrar cuál es la importancia de las condiciones negativas del mismo. Por ejemplo, si yo subo un micro y le pago al chofer, le cancelo con una moneda pero equivocada. En vez de darle 50 centavos, le doy 20 centavos. ¿Qué va a pensar el chofer? Según yo, ¿no? ¿Qué va a pensar el chofer? Que yo lo quise engañar. Pero si me coloco, en este caso, cambio los roles, me coloco en la posición del chofer, pensaré diferente, ¿no? Que efectivamente, solo fue una equivocación y no que en este caso el pasajero, que era yo, quería engañar. A eso se refiere esta técnica. En la sesión 14 tenemos la técnica de, de cognición de experiencias recientes. ¿A qué se refiere? En este caso también es una técnica cognitiva donde se quiere demostrar, en este caso al paciente, la presencia de las cogniciones, que sean capaces de reconocer sus cogniciones negativas. O sea, poder detectarla y que puedan comprender cuáles son las importancias de sus pensamientos. Entonces, se puede preguntar en este caso al paciente sobre sus pensamientos antes de la primera cita. ¿Qué expectativas tenía en este caso el paciente cuando vino a terapia, ¿no? Entonces, el terapeuta en este caso puede corregir
cualquier concepto o información incorrecta referente al tratamiento, en este caso las ideas que tenía el paciente. En la sesión 15 utilizamos la técnica de asignación de tarea gradual, que se utilizó también en la sesión 10, ¿no? Que son las actividades de darle a las actividades del paciente desde las más sencillas e ir incorporando tareas mucho más complejas. En la sesión 16 tenemos la técnica de descatastrofización, donde el paciente puede anticipar, por ejemplo, muchos eventos que él teme, ¿no es cierto? Pero sabemos que no tiene una base real y esto le va a producir, obviamente, ansiedad. Esta técnica consiste en contrarrestar sobre todo el pensamiento catastrófico que pueda tener el paciente. Entonces puede utilizar un registro en el cual al comenzar el día el paciente debe ir anotando todas las predicciones que tenga y al final de la jornada también ir anotando cuántas de esas predicciones se han cumplido y cuáles son las consecuencias. En la sesión 17 tenemos las técnicas de imagen. Como su nombre señala, consiste en usar ciertos tipos de imágenes para que el sujeto o el paciente pueda modificar sus condiciones y desarrolle nuevas habilidades. La sesión 18 tenemos la técnica de flechas descendentes, de abajo, a partir de una creencia que pueda tener el paciente, consiste en trazar, ¿no?, una línea para abajo, ¿no?, una flecha hacia abajo, ¿no?, a la siguiente creencia, a partir de un pensamiento automático. ¿Qué significa para mí? Entonces, tiene que tener una respuesta y vuelve a preguntarse y hasta profundizar y obtener nuevos significados. Por ejemplo, en este caso el paciente puede decir, no puedo dejar de beber, ese vendría a ser su pensamiento automático. Vamos descendiendo, dice, ¿por qué? Porque ¿qué significa esto para mí? Que no la pasaría bien, es una creencia, o que no tendría amigos, etc., ¿no? Y de esa forma va obteniendo nuevos significados a su pregunta. La sesión 19 tenemos el repaso conductual, que consiste en una dramatización de situación, es decir, transferencia de vivencia, ¿no?, que también es el roleplay, representar una situación conflictiva con la finalidad de poder despersonalizar, ¿no?, que luego se puede debatir, se puede analizar. Es un juego de roles que va a hacer el paciente y se utiliza para detectar sobre todo distorsiones negativas, errores o confusiones en la comprensión de la información que tenga el paciente. El objetivo, sobre todo, de esta técnica es ayudar a que el paciente pueda modificar sus conductas inadecuadas a través del desarrollo de habilidades interpersonales, afectivas, y se puede utilizar esta técnica a nivel individual o a nivel grupal. Por último, tenemos la sesión 20, donde utilizamos la técnica de resolución de problemas, que se aplica en pacientes que tienen obviamente dificultad, ¿no?, o que tienden a solucionar de manera incorrecta algunas situaciones que se les presentan. Y es un proceso en el cual, por ejemplo, el paciente puede experimentar momentos de frustración. Por eso es muy importante que el terapeuta lo apoye y lo anime a seguir intentando para que pueda adquirir habilidades para resolver sus problemas de manera constructiva. Entonces, según Beck, hay ciertos pasos que se tienen que tomar en cuenta en esta técnica. Por ejemplo, definir primero el problema con términos específicos, luego proponer una serie de soluciones posibles, examinar cuáles son los pros y los contras de cada solución que se ha propuesto para ir jerarquizando, luego escoger cuál es la mejor solución, aplicar esa conducta después de planificar, prepararla y luego poner en práctica, y luego valorar el resultado y evaluar la solución de otros problemas posibles. En conclusión de este trabajo, podemos decir que el objetivo y la importancia de la terapia cognitivo-conductual aplicada a lo que es la depresión consiste sobre todo en eliminar los síntomas depresivos y prevenir sobre todo las recaídas. Y esto se puede conseguir desde este enfoque cognitivo-conductual, ayudando al paciente a identificar y modificar sus condiciones, esas condiciones desadaptativas que le producen ciertas emociones y conductas contraproducentes que pueden afectar en este caso la salud mental del paciente. Muchas gracias por su atención.